Saludos cordiales a todos. Vamos con otro capítulo más de esta breve capacitación en formulación magistral. Ya hablamos de buenas prácticas, ya hablamos de los primeros pasos cuando empezamos a trabajar en el laboratorio, el equipo de seguridad, la limpieza, la higiene, el uso de las balanzas, su calibración. Ahora necesitamos hablar ya propiamente del proceso de la elaboración de los medicamentos, empezando con los magistrales, ya que, bueno, siempre tienen una característica que habíamos mencionado, era que vienen por prescripción médica, es decir, vienen en una receta. Tenemos que saber, por lo tanto, qué es lo que tiene que tener esa receta magistral para ser considerada legal y para poder ser elaborada, ya que siempre hay detalles que hay que subsanar. Como ven en esta diapositiva, la receta debe de contar con el nombre completo del paciente, en qué fecha se emitió. Muy importante la fecha porque, por ejemplo, pudiera ser que haya pacientes que quieran resurtir su medicamento magistral después de 5 o 10 años. Y esto evidentemente en el uso racional de medicamentos es inadecuado, ya que el tiempo de uso de un medicamento magistral debe de ser indicado en cada receta, debe de venir el tiempo del tratamiento, la duración y además el cómo usarlo. Y obviamente todo se registra, todo se sella para que no pueda resurtirse irresponsablemente después. La firma del prescriptor, la identificación del mismo prescriptor, es decir, su nombre completo, su cédula profesional, además de la composición cual y cuantitativa de los principios activos que necesitan para el medicamento. Y como les decía, pues el tiempo del tratamiento. Puede ser indefinido incluso y no hay ningún problema, pero tiene que venir explicitado. Ahora, además se tiene que preguntar al paciente siempre si es alérgico a algún medicamento, si está usando otros medicamentos o si tiene algún otro diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque aunque no es una actividad de farmacia hospitalaria, ¿sí? Como para que nosotros evaluemos una medicación con otra, que elaboremos la idoneidad de la prescripción, o para que hagamos una conciliación de medicamentos entre los nuevos y los que ya están. Es siempre útil en todo nivel, tanto comunitario como hospitalario, el evaluar seguridad y eficacia de lo que le están mandando al paciente. Entonces, es importante saber que no es alérgico a nada de lo que le están enviando o a nada de lo que nosotros vamos a añadir, o si tiene algún otro padecimiento que debiéramos considerar si necesitamos añadir algún componente o los componentes mismos que pueden en ocasiones representar un riesgo, y que ese riesgo lo tiene que saber el paciente y el médico también. Y si el médico acepta el riesgo y va a estar al pendiente de tu paciente, adelante. De lo contrario, pues tenemos que cambiar algo en esa receta. Tienen en esta diapositiva un ejemplo que viene en el suplemento para farmacias de la farmacopea, de una receta. Vemos que viene el nombre completo del médico, su especialidad, su cédula profesional, el dato de qué universidad emitió su cédula profesional, su dirección, su teléfono. Todas estas son características que nos pide precisamente el, el suplemento para farmacias. Y bueno, tenemos aquí ya otro ejemplo, ya un ejemplo real de una receta en la cual pues precisamente vienen esos datos que nos pide el suplemento, el nombre del paciente, la edad, el peso, la talla, viene con una información un poco más completa, la fecha, y viene la indicación, es decir, viene la fórmula. La titula el doctor como solución de citratos, con citrato de sodio de 98 gramos, citrato de potasio de 108 gramos, agua destilada 500 mililitros y jarabe de grosella 500 mililitros. Abajo venía su dirección y pues toda receta tiene que ser sellada antes de ser preparada
o bien después de ser preparada y asentada en en el libro recetario. Si nos damos cuenta, a esta receta le falta el cómo lo va a usar. Es importante que el médico lo escriba, no lo deje solamente de palabra, ya que puede llevar a una equivocación por una mala memorización de la indicación, etc. Tampoco indica el tiempo del tratamiento. Es un dato fundamental porque no sabemos entonces cuánto vamos a surtir o si vamos a poder resurtir esta receta. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hacemos anotaciones y si hay número de teléfono nos comunicamos directamente con el médico y sobre la receta misma dejamos asentado nuestra observación. En este caso dice que es en su próxima receta a favor de incluir las indicaciones de dosis y posología del medicamento, al igual que declarar la duración del tratamiento, ya que por ley no podemos resurtir esta receta dos veces. Se preguntarán, bueno, ¿en qué parte de la ley dice? Ah, pues muy sencillo. Nosotros como profesionales de los medicamentos tenemos que interpretar las disposiciones del uso racional de medicamentos que viene a lo largo de los capítulos correspondientes en la Ley General de Salud y en los reglamentos correspondientes y en el suplemento para farmacias. Toda farmacia tiene que promover el uso racional de medicamentos y nosotros como profesionales de los medicamentos es lo que tenemos que vigilar siempre. Aunque no hay una ley explícita para esto, es una disposición sana, loable, para ser aplicada. De lo contrario, vamos a hacer un uso indebido incluso de los medicamentos que venían con receta. Ahora, te llega una receta a tu farmacia, tienes que evaluarla. Ya viste que tiene todos los requisitos legales y administrativos para decir que sí la vas a hacer. Y pues ahora te toca evaluar la fórmula. Y ahora, son estos 4 puntos que tenemos que considerar a la hora de evaluar esa prescripción. El primero es, tenemos que prevenir, identificar y resolver problemas relacionados con los medicamentos. ¿Como cuáles? Que la dosificación de los principios activos sea segura y eficaz. ¿Cómo sé que es segura? Ah, porque pues tenemos vademecums, tenemos guías de práctica clínica, tenemos monografías de los principios activos, guías de farmacoterapéutica, en la que nos podemos apoyar y ver si la dosis que están mandando de cierto principio activo es segura y es eficaz, ¿sí? Que no pasa la dosis máxima recomendada al día por el modo como se lo van a tomar o que no está por debajo de la dosis terapéutica que se ha comprobado que es eficaz. Entonces, de este modo, checamos que la dosificación, las cantidades del principio activo sean seguras, ¿sí? Porque no exceden ese límite máximo permitido al día y que son efectivas porque son una dosificación con una potencia suficiente como para su efecto farmacológico. Si viniera subdosificado, tenemos que, al identificarlo, llamar al médico y corroborar la indicación explicándole las razones. Con los médicos o con los prescriptores, sea la profesión que fueran, tenemos que ser muy claros y hablar en lenguaje clínico, hablar también en lenguaje de farmacotecnia. Aunque ellos no saben, nosotros tenemos que ser capaces de comunicarles, hacerles más cercano, más asequible la información para que puedan entender lo que nosotros encontramos. Ahora, el otro punto es que hay que encontrar interacciones de la farmacoterapia, tanto de lo que vamos a dispensar, lo que vamos a preparar, como con sus alimentos, como con otros componentes del mismo medicamento o los otros medicamentos. Porque puede ser que la persona se vaya a tomar sus cápsulas, ¿sí? De ciprofloxacino, que le vamos a preparar,
pero pues ya sabemos que hay una interacción entre las quinolonas y los quelantes, como el calcio. Tenemos que añadir una indicación especial a ese paciente. Oiga, cuando se lo vaya a tomar, no debe tomarlo con alimentos ricos en calcio. Lo básico, los lácteos o los jugos de algunas frutas, ¿no? Entonces es importante saber esas interacciones con los alimentos para que pueda obtener el paciente un máximo aprovechamiento de la medicación y para que pues precisamente el médico prescriptor igual tenga conciencia de que nosotros lo respaldamos y nosotros damos información extra que refuerza su actividad profesional y que antes de suplantarlo, nuestra profesión no hace sino hacer los objetivos de obtener la salud del paciente o de recuperarla, objetivos más fácilmente alcanzables. Ahora, es importante no solamente evaluar la interacción con alimentos o con otros medicamentos que esté tomando el paciente, sino entre los mismos componentes de los medicamentos, porque en ocasiones pudiera darse que el médico nos está pidiendo pues cosas que químicamente no se pueden mezclar o no se deben mezclar, ya que va a causar una inestabilidad en la formulación. Puede haber degradación del principio activo, y si hay degradación del principio activo no va a haber efecto terapéutico, será puro efecto placebo. Ahora, tenemos conciencia de que es importante conocer cada ingrediente, porque de lo contrario no vamos a poder identificar estas interacciones. Hay que acudir a las fichas técnicas que nos da nuestro proveedor. Si el proveedor no nos lo da, tenemos que acudir a cierta bibliografía con la cual apoyarnos. Bibliografía de farmacotecnia, bibliografía que nos hable sobre compatibilidades, incompatibilidades, solubilidades, condiciones de almacenamiento, entre otras. Una vez que ya hicimos esa revisión, ahora sí ya podremos decir, bueno, esta fórmula sí se puede hacer, todos sus componentes son adecuados y no hay ningún problema. Por ejemplo, hay en ocasión médicos, prescriptores que nos mandan alguna receta con ácido acetil salicílico, pero lo piden en solución acuosa. El ácido acetil salicílico en tabletas, por ejemplo, o incluso en solución, pues se termina tomando por el paciente. Y hay el efecto que tiene el ácido acetil salicílico en el agua, es un efecto muy interesante porque el agua empieza a degradar el ácido acetil salicílico a ácido salicílico. Entonces, de momento tenemos un principio activo que predominantemente está estable, pero pasa el tiempo y nosotros sabemos que el agua va a ejercer su acción y va a ir descomponiendo ese ácido acetil en ácido salicílico. Es importante considerar esto y corroborar con el médico prescriptor. Si el médico, por ejemplo, quiere mezclar ácido acetil salicílico con yodo, pues con las guías de farmacotecnia, con las fichas técnicas del ácido acetil salicílico, sabemos que no lo debemos mezclar con oxidantes fuertes porque va a haber una degradación tremenda del principio activo y no va a tener un efecto deseado. En cambio, ¿con qué sí lo podemos mezclar? Con ácido salicílico, que tiene una solubilidad de tanto en agua como, perdón, que tiene una solubilidad en alcohol a cierto porcentaje y que, bueno, acepta cierta cantidad de agua en solución eh, antes de precipitar. Entonces, eso sería más cuerdo a utilizar precisamente ácido acetilsalicílico. Muchos de nuestros médicos, afortunadamente, se están atreviendo cada vez más a utilizar fórmulas magistrales, pero hay que apoyarlos para que ellos puedan prescribir adecuadamente. Entonces, esta información, esta retroalimentación con ellos es fundamental, no la podemos evitar, la tenemos que hacer. Es en beneficio de ellos, en beneficio del paciente, en beneficio de nosotros como profesionales de salud. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar los problemas no resueltos, ¿sí? Por ejemplo, que
nuestro paciente tenga un dolor de cabeza, pero no le hayan mandado nada para el dolor de cabeza, o tenga una diarrea muy recurrente y que no le hayan mandado nada para esa diarrea, ni siquiera ninguna indicación higiénico-dietética. Puede ser que haya un problema de dolor en alguna rodilla de mucho tiempo y pues no le han dado nada y solamente la persona recurre a ciertos remedios caseros para disminuir ese dolor o se automedica y resulta que en el mismo sitio de la aplicación del medicamento que vamos a elaborarle va a usar su automedicación más lo que le mandó el médico. Entonces necesitamos identificar esos problemas no resueltos, ver si interactúan con la patología que tiene ahorita, si tienen relación también, o si necesitamos añadir otro medicamento, ¿sí? Que es el servicio de indicación farmacéutica, cuando nosotros identificamos un problema no resuelto y dispensamos algo de venta libre. Esto siempre hay que hacerlo con mucha prudencia, tanto la identificación, la correlación entre síntomas y signos y síntomas que te dice tu paciente con el diagnóstico que tiene. Para todo esto hay que recurrir a guías de práctica clínica que nos van a ir actualizando tanto en los síntomas como en los diagnósticos de nuestros pacientes, sobre todo los más comunes, y con los cuales vamos a dar una mejor atención y vamos a lograr identificar estos problemas no resueltos y a saber más o menos las guías por donde nos llevan en la farmacoterapia y saber cómo indicar un medicamento. Por ejemplo, guías básicas que tenemos que estudiar. Guía de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, sobre todo la tipo 2. Guía de hipertensión arterial, guía de obesidad y síndrome metabólico, guía de dislipidemias. Son padecimientos que epidemiológicamente en nuestro país, en México, lamentablemente son predominantes y están asociadas obviamente a malos hábitos alimenticios, aunque también hay en algunos pacientes consideraciones genéticas. ¿Qué más tenemos que evaluar? Porque les decía que eran 4 puntos. Bueno, los efectos secundarios que pudiera tener el medicamento. Si te están pidiendo surtir una loción con ácido salicílico a tanto por ciento y es de uso óptico, ¿sí? Es para llenar el conducto auditivo, hay que ser muy claro con el paciente y decirle, ok, mire, si tiene estos síntomas, como irritación, escozor, inflamación, suspenda el uso y comuníquese con su médico, porque este componente, esta formulación, este medicamento, ¿sí? Este principio activo, el ácido salicílico a tal concentración en vía óptica, puede ser muy irritante. Ya sabemos que es bajo prescripción médica, pero hay que decir esta información al paciente. El paciente no sabe los efectos secundarios. Nosotros se lo tenemos que informar. De igual modo, si algún medicamento lo tiene que tomar, pero no conducir o no operar maquinaria pesada o no estarse moviendo mucho por problemas de presión o por problema de vértigo, muchas cosas de mareos, nosotros tenemos que dar esa información al paciente. A ver, paciente, señor, señora, usted va a tomar pregabalina, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque pueden aparecer estos efectos secundarios, hay que tener cuidado a la hora de conducir, ¿sí? De preferencia no hay que conducir, no hay que operar maquinaria pesada, puede usted llegar a sentir somnolencia, pero si esta somnolencia no es tan grave, bueno, no hay problema, nada más la seguimos vigilando, pero si esta somnolencia llegara a ser tal que le llega a afectar a su estilo de vida, entonces sí comuníquese con el médico para que revisemos la dosificación o la posología. Y bueno, otros aspectos que pudiéramos revisar también. En los subsecuentes, en el siguiente video, vamos a hablar precisamente de algunos ejemplos de la evaluación de la prescripción, junto con algunos métodos para evaluarlo.
Muchas gracias, excelente tarde.